Las cárceles existen en todas partes, pero ninguna es tan peligrosa como la prisión estatal de Indiana, en Estados Unidos, sobre todo por una razón muy concreta que probablemente todo recluso teme: la pena de muerte. En este video queremos mostrarte en detalle cómo es la vida en el corredor de la muerte más duro del mundo. Vamos a llevarte a la estremecedora realidad cotidiana de presos que saben que van a morir y que cometieron actos horribles. Te mostraremos cómo son sus últimos momentos antes de la muerte, qué piensan sobre lo que hicieron, y también te explicaremos por qué no solo son temidos por los demás reclusos, sino por qué también representan la mayor amenaza para el resto. Pero antes queremos explicar por qué precisamente la prisión estatal de Indiana es el lugar más peligroso y, probablemente, también la cárcel más dura de Estados Unidos. A aproximadamente una hora en coche de Chicago, más de 1.900 presos cumplen allí sus condenas. Y no se trata de reclusos comunes, sino de los peores criminales del país, el tipo de delincuentes que ninguna otra prisión quiere albergar. Cerca del 90% de los internos están allí por haber asesinado a una o varias personas. La duración media de las condenas es de 52 años, lo que significa que muchos cumplen penas de más de 100 años, y por lo tanto jamás volverán a ver el mundo fuera de esos muros. Pero los peores entre los peores son enviados a una sección especial, el corredor de la muerte, del que prácticamente no hay salida. Quien acaba allí, por lo general, ya ha asumido que tarde o temprano será ejecutado en prisión. En este momento, eso se aplica a un total de 12 reclusos, personas que hicieron cosas tan atroces que incluso ellos mismos consideran que la muerte es un castigo justo. Killing a cop, landing himself on death row. It went from stealing cookies to shooting a cop. Quien termina allí apenas tiene contacto con otros presos, y algunos pasan 20 años sin saber el día exacto en que serán ejecutados. Hasta entonces, cada uno intenta sobrellevar esa sensación como puede y resistir la peligrosa rutina diaria de la cárcel. A primera vista, en realidad, parece mucho más llevadero de lo que la mayoría imagina al pensar en las películas de prisiones. Las celdas del corredor de la muerte son sorprendentemente grandes, ofrecen protección frente a compañeros abusivos e incluso cuentan con un nivel de privilegio relativamente alto para una prisión. Si se comportan bien, los presos reciben un televisor, auriculares o incluso gatos como mascotas. Son diferencias claras con respecto a los pabellones normales, donde viven los reclusos que a menudo pasarán el resto de su vida entre rejas, pero no serán ejecutados. Allí, con frecuencia, tienen que dormir en enormes dormitorios junto a cientos de internos más y asegurarse en todo momento de no ser atacados o robados durante la noche. Aún así, casi da igual en qué pabellón estés, porque durante el tiempo de patio y las actividades diarias, las diferencias se reducen. Además de comer juntos en la cafetería o practicar deporte en el patio, todos intentan mantener el contacto con las personas más importantes para ellos. Un preso condenado a muerte, por ejemplo, le escribe cartas todos los días a su esposa, con quien se casó mientras estaba en prisión. Yeah, I met her about 4 years ago on a pen pal, and we hit it off instantly. And she came over, visited, couldn't get enough, and married me. Otros, como Ronald, de 39 años, llevan en la prisión estatal de Indiana desde los 15 años por haber matado a un policía. Para ellos, la vida diaria es mucho más sombría. En lugar de pasar el rato en el patio con sus amigos, solo se les permite salir 60 minutos al día, tiempo que pueden dedicar a jugar al baloncesto en jaulas aisladas. Quien se comporta bien y pasa muchos años en prisión sin cometer faltas, puede llegar hasta obtener uno de los trabajos más codiciados, el de barbero. Quienes lo consiguen no solo se ganan la confianza de los guardias y de otros reclusos para cortarles el pelo con objetos afilados, sino que también encuentran cierta rutina y un propósito dentro de la gris monotonía de la vida en prisión. Para la mayoría de los internos, sin embargo, la mayor parte de la vida en la cárcel es completamente distinta. Para ellos todo gira en torno a una sola cosa: sobrevivir y no convertirse en víctima de la violencia brutal que define el día a día en la prisión estatal de Indiana. Los presos se enfrentan entre sí casi a diario, y una y otra vez esos choques acaban en peleas que pueden llegar a ser extremadamente violentas. A eso se suma que los grupos étnicos dentro de la prisión suelen dividirse en bandas que libran conflictos intensos entre sí. A grandes rasgos, estas bandas pueden agruparse en pandillas de reclusos blancos, muchas veces marcadas por ideologías nacionalistas, pandillas latinas y bandas de presos afroamericanos, todas luchando por el poder dentro de los muros. Los condenados a muerte, en particular, ocupan un papel especial dentro de la prisión, porque hay dos razones por las que los demás reclusos no quieren tener absolutamente nada que ver con ellos.
La primera es bastante evidente. Como estos presos ya han sido condenados a muerte, algunos internos creen que no tienen nada que perder, porque de todos modos van a morir. No existe un castigo más severo que la pena capital. Por eso, muchos presos comunes temen ser atacados por reclusos del corredor de la muerte. La segunda razón es más compleja. Algunos reclusos evitan a los condenados a muerte no por miedo a la violencia, sino por miedo a llegar a crear un vínculo con ellos. Tener buenos amigos en prisión es muy importante si quieres protección frente a los demás, pero todos temen perder tarde o temprano a las personas que les importan. Como muchos presos ya han perdido a amigos y familiares fuera de la cárcel a causa de sus delitos, no quieren verse obligados también a llorar a las personas que aman dentro de esos muros. Pero como eso es inevitable con quienes han sido condenados a muerte, muchos prefieren no exponerse a esa carga emocional. Pero los propios condenados a muerte también viven bajo una presión psicológica que a una persona corriente le resultaría casi imposible de comprender. Y no solo porque todos hayan recibido una sentencia de muerte, sino porque nadie sabe exactamente cuándo llegará el final. Pueden pasar décadas hasta que se fije una fecha, o todo puede ocurrir al cabo de apenas unos meses. Sea como sea, a los presos solo se les comunica unas pocas semanas antes de la ejecución el momento exacto en que van a morir. Para muchos eso provoca un miedo enorme. Otros se refugian en el entrenamiento físico para liberarse, de algún modo, de ese estrés. Un preso condenado a muerte, Paul McManus, logró perder 38 kilos en pocos meses y mantiene su celda impecablemente limpia para distraerse de lo inevitable. Pero tarde o temprano, cada uno de esos 12 reclusos recibe la noticia que temió desde el momento en que ingresó en el corredor de la muerte, la fecha de la ejecución. Por lo general, eso ocurre unos 21 días antes, y a partir de ahí comienza la fase final más dramática en el corredor de la muerte más peligroso del mundo. Las últimas semanas consisten sobre todo en escribir cartas de despedida a sus seres queridos fuera de la prisión, hacer las últimas llamadas telefónicas y prepararse mentalmente para el último día. Cuando ese día llega, los reclusos son llevados a un edificio aparte destinado a las ejecuciones, donde primero comen su última comida, una comida final que pudieron elegir personalmente, y de hecho pueden pedir lo que quieran. Eso se debe a que la comida no se prepara en la cafetería de la prisión, sino a través de una empresa privada de catering que hasta ahora ha podido cumplir cualquier petición, por extraña que fuera. Después de la última comida, comienzan los últimos minutos en la vida de los condenados. En una pequeña sala de espera pasan varias horas intentando sobrellevar la espera. Algunos empiezan a meditar allí, mientras que otros simplemente miran la televisión y esperan que todo termine lo antes posible. Después, sin embargo, llega el momento final, y los presos son conducidos a la sala, donde no solo los sujetan en una silla de sujeción, sino donde además reciben una inyección letal administrada por un guardia especialmente entrenado para ello, poniendo fin a sus vidas. Aún así, los últimos segundos de los condenados transcurren de manera distinta en cada caso. Algunos entran en pánico, otros ya ni siquiera son capaces de moverse, pero la mayoría no solo expresa abiertamente su arrepentimiento, sino que incluso pide perdón a los guardias por obligarlos, a causa de sus crímenes, a ejecutar a otra persona. Todo esto demuestra que la vida en el corredor de la muerte más peligroso del mundo no es solo una pesadilla absoluta para los propios reclusos, sino también para todos los demás implicados. Los guardias, las familias y los demás presos viven bajo una presión inmensa, casi imposible de soportar. En ese sentido, resulta casi reconfortante ver que la pena de muerte en Estados Unidos va perdiendo relevancia y que cada año se ejecuta a menos personas que el anterior. Hoy en día incluso hay muchos estados que han abolido la pena de muerte y apuestan más por la rehabilitación que por el castigo en sus políticas penitenciarias. Y aunque llegues al corredor de la muerte, hoy existen muchos procedimientos de apelación que pueden sacarte de allí. Eso también ocurrió en la prisión estatal de Indiana, donde hay un preso llamado Harrison. Pasó 18 años y medio en el corredor de la muerte antes de recibir una nueva condena, 2 meses antes de su ejecución, y ahora cumple el resto de su pena dentro del sistema penitenciario común. Tal vez algún día incluso llegue a ser posible que ya no haya nadie en el corredor de la muerte en Estados Unidos, si el sistema judicial sigue avanzando por el camino que en los últimos años ha reducido de forma drástica el número de ejecuciones. Llegados a este punto, escribe en los comentarios qué opinas sobre el corredor de la muerte más peligroso del mundo. Adiós, hasta la próxima.